Para la división de las mangas voy a dejar en esta parte 1 hoja y medio, hasta aquí por lo menos. Ahora vamos a tejer desde donde nos hemos quedado hasta esta hoja, aproximadamente hasta este punto, donde hemos hecho el último aumento en el espacio, el punto que está encima, ahí. Hasta aquí vamos a tejer y vamos a pasar directo al otro lado y dejar este espacio para las mangas. Entonces voy a poner mi marcador por aquí. Hasta aquí vamos a tejer. Donde pongo el marcador ya no vamos a tejer. Vamos a pasar al otro lado. De la misma forma va a ser en la parte de la espalda. Aquí hemos cogido, noten, un punto antes de la hoja. Lo mismo vamos a tejer aquí. De igual forma vamos a tejer hasta aquí, un punto antes de la hoja. Entonces eso quiere decir que aquí no vamos a tejer. Solo vamos a poner el marcador y este punto sí. Todos los de acá no se tejen, es para la manga. Lo mismo vamos a aplicar en el otro lado. Aquí también un punto antes de la hoja. Este punto sí se teje, este ya no. Vamos a poner el marcador para guiarnos. De igual forma en la parte de la espalda. Esto es la hoja y medio. Aquí también dejamos 1 hoja y medio. Vamos a tejer desde aquí. Entonces este punto no vamos a tejer. Ahí está, ya tenemos nuestros 4 marcadores. Ahora vamos a seguir tejiendo de la misma manera. Vamos a tejer puntos altos en relieve por delante y por detrás, de acuerdo por donde estemos del tejido. Estamos por la parte delantera, vamos a tejer desde aquí hasta el marcador. En total hay 32 puntos. Luego que tejemos eso, pasamos directo aquí al otro marcador y dejamos para las mangas. Vamos a continuar. Tejen 2 cadenas y estamos por el revés del tejido. Vamos a completar todo esto. Van a contar 1 con las cadenas y tejen puntos altos en relieve por delante. 2, 3, 4, completan todos los 32. Una vez que completan todos los puntos, vamos a pasar al otro lado. Vamos a pasar a tejer directo aquí. Recuerden, estamos así. Vamos a voltear el tejido. De aquí nada más se van a pasar al otro lado. Van a tejer aquí. El marcador lo pusimos donde no vamos a tejer, pero cerca al punto. Vamos a tejer en el siguiente punto. Y seguimos tejiendo puntos en relieve por delante. Así es el tejido. Estamos continuando todo. Dejamos solo espacio para las mangas. Continuamos así de frente, nada más lo van a tejer. De frente. Y continúan tejiendo puntos altos en relieve por delante. Van a tejer toda esta parte de la espalda igual hasta llegar aquí al marcador. Un punto antes del marcador. Y aquí vamos a pasar aquí. Luego de completar todo esto, vamos a pasar aquí al otro lado. De igual forma, de frente nada más van a pasar. Damos la vuelta a esto. Van a tejer directo. Aquí está el marcador, cogen el punto que está delante. Y tejen punto alto en relieve por delante. De esta manera van a completar ustedes todo hasta llegar aquí. Bien, ya he completado toda esta fila. Noten, todo hasta llegar aquí. Ahora, de esta manera ustedes van a dar la vuelta a su tejido igual y van a tejer toda la fila, como recogiendo los puntos, todos. Todos, incluso cuando llegan aquí, igual, tejen aquí, pasan al siguiente punto y siguen tejiendo todo esto. Todo. Van a llegar aquí y de nuevo regresan. Van a tejer de esta manera 7 filas. Vamos a tejer aproximadamente este tamaño. Solo estos puntos, tal como están. Aquí en el chaleco les voy a mostrar. Noten. Vamos a tejer todo este tamañito. Ahí están las 7 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para comenzar a tejer las hojas. Bien, amigas, hemos terminado de tejer todo lo que corresponde a esta parte de arriba de nuestro chaleco o suéter. Hemos hecho las divisiones de las mangas y también hemos tejido una cierta cantidad de filas. Esto, si desean ustedes, lo pueden tejer hasta la cintura.
pero en este caso yo no tejí hasta la cintura da aquí. Lo que tejí es entre la cintura y debajo de los brazos, casi aproximadamente a la mitad. Lo que vamos a tejer ahora es todo el punto hojas en relieves, que ya les enseñé a tejer también en mi canal. Es muy fácil de tejer. Por este lado se ve así y por la parte de atrás así. Este es nuestro tejido. Ahí está, las mangas y las 7 filas que les dije que tenían que repetir de puntos en relieve. Vamos a dar la vuelta para continuar todo el largo del chaleco o suéter. Vamos a comenzar por tejer 3 cadenas. Luego vamos a tejer 3 puntos altos. En el siguiente punto alto, otro punto alto. En el siguiente también punto alto. En el que sigue de igual forma. 3 puntos altos contando con las cadenas son 4. Luego tejen 2 cadenas. Dejan un punto alto en la base, pasan al siguiente y tejen punto alto. Luego 3 cadenas. En ese mismo lugar van a volver a tejer punto alto. Vamos a formar este triángulo. Luego 2 cadenas. De nuevo dejan en la base un punto alto, pasan al siguiente y tejen punto alto. Aquí hemos tejido la mitad de una hoja. A medida que avanzamos se van a dar cuenta. Vamos a tejer ahora 8 puntos altos, el doble de estos puntos. 1 en el que sigue, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos altos. De nuevo volvemos a tejer todo esto. 2 cadenas. Dejamos un punto, pasamos al siguiente. Punto alto. 3 cadenas. En ese mismo lugar, punto alto. Formamos el triángulo, tejemos 2 cadenas. Hemos tejido todos estos puntos al igual que aquí. Ahora van a tejer 8 puntos altos. Dejan un punto, pasan al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos altos. Ahora lo que van a repetir de nuevo es todos estos puntos o también todos estos. Repiten eso y luego vuelven a tejer los 8 puntos altos. De esta manera van a repetir toda esta fila con los mismos puntos que les acabo de enseñar. Una vez que completan toda la fila, todo o vuelta como le llamen, al final, después de tejer el triángulo y las 2 cadenas, tienen que terminar con 4 puntos altos. Dejo uno, paso al siguiente. Tal como hemos comenzado, igual se termina, con 4 puntos. Si están tejiendo con los mismos materiales y para la edad que estoy tejiendo este chaleco, les va a dar exacto todos los puntos. Quizás si en su tejido estos puntos no les dé exacto o les falta, van a rellenar estos puntos que hemos dejado libres. En todo caso, cualquiera que estén aquí, para completar los puntos. Sí o sí tienen que terminar con todos estos puntos y los 4 puntos altos, para poder tejer el punto hojitas en relieves. A partir de aquí vamos a contar nuestra primera fila, lo que corresponde todo el largo del chaleco o suéter. Esto ya no vamos a contar. Vamos a contar desde aquí. Va a ser nuestra primera fila o vuelta, como le llamen, y vamos a continuar con la segunda fila. Esto es la parte delantera, por donde están las hojitas. Noten, esto es el revés. Aquí también vamos a aplicar lo mismo. Por aquí tienen que notarse todas las hojas en relieve. Por aquí también. Por aquí van a salir todas las rayitas. También, amigas, si desean darle más vuelo a su suéter o chaleco, estos puntos los van a rellenar. ¿De qué manera? Conforme están tejiendo todos estos puntos de aquí en la primera fila, continúan sin dejar los espacios. Sin dejar, todo unido lo van a tejer.
Vamos a tejer nuestra segunda fila. Levantan 2 cadenas y como esta es la parte donde deben notarse los relieves, vamos a tejer aquí puntos altos en relieve por detrás. Tejen un punto y el que sigue también. 2 puntos altos en relieve por detrás. Por la parte delantera se van a notar en relieve por delante. Contando con las cadenas son 3. El último punto no se teje. Como les dije, esto es la mitad de una hoja. Vamos a ir reduciendo los puntos. Tejen 2 cadenas y debajo de estas 3 cadenitas en este triángulo van a tejer 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 9 y 10. Terminan de hacer los 10 puntos, 2 cadenas. Ahora vamos a reducir esta hojita. Dejan el primer punto, pasan al siguiente. Van a tejer punto alto en relieve por detrás. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Solo vamos a tejer 6. El último también se deja. Primero teníamos 8 puntos, ahora 6. A medida que avanzamos las filas, vamos a reducir al principio y al final, cuando se reducen las hojas. Tejemos 2 cadenas, pasamos directo a tejer debajo de estas 3 cadenas o del triángulo, al igual que aquí. Vamos a tejer 10 puntos altos. 1, 2, 3, 9 y 10. Noten, es lo mismo. Después de tejer todos estos 10 puntos, se tejen 2 cadenas y 6 puntos. Lo mismo van a repetir, 2 cadenas y de la misma manera van a tejer aquí los puntos. Dejan uno, pasan al siguiente. Punto alto en relieve por detrás. Así de esta manera, por detrás. 6 en total. 4, 5 y 6. Miran su tejido, corresponde 2 cadenas, 10 puntos. De esta manera ustedes van a repetir toda esta fila. En esta segunda fila van a tejer la misma cantidad de puntos con las cuales hemos comenzado. Debajo de los triángulos, en todos, van a aplicar 10 puntos. Y aquí en las disminuciones de la hojita van a aplicar 6 puntos, solo en esta fila. Al final, cuando estén completando nuestra segunda fila, después de los 10 puntos y las 2 cadenas, van a dejar también un punto. Pasan al siguiente y tejen punto alto en relieve por detrás, tal como estamos tejiendo todos estos puntos. Van a completar los 3 con los cuales comenzamos. Aquí tengo 1, 2. Debajo de las cadenas un punto. Tenemos 3. Hemos terminado por completo la fila número 2. Y estamos por el revés del tejido. Tejen 2 cadenas, vamos a regresar por la parte delantera. De igual forma, solo van a tejer un punto en relieve porque el siguiente lo van a dejar. Teníamos 4, 3, ahora 2, contando con las cadenas. Tejen 2 cadenitas, van a tejer todos estos 10 puntos altos en relieve por delante, ya que estamos por la parte delantera del chaleco o suéter. Tejemos directo. Un punto. 2, van a repetir los 10, 3, 9 y 10. 10 puntos en relieve por delante. Por detrás les va a quedar así. Tejen 2 cadenas, vamos a seguir reduciendo estos puntos. Dejan uno, pasan al siguiente. De nuevo, 2 puntos, 3 y el último 4 en relieve por delante. El último no se teje. Tejen 2 cadenitas, pasan directo, al igual que aquí, a tejer los 10 puntos. De frente. Un punto, 2, 8, 9 y el último 10. Todo se repite. Luego 2 cadenas. De nuevo vamos a reducir esta hoja. Dejan uno, pasan al siguiente. 1, 2,
3, 4. El último lo dejan 2 cadenas, pasan al siguiente. De esta manera van a repetir ustedes la tercera fila. Para terminar nuestra tercera fila, vamos a terminar después de los 10 puntos y las 2 cadenas, tal como comenzamos. Dejan un punto, pasan al siguiente. Van a terminar con 2 puntos. Ahí está, 2 puntos. Vamos a tejer ahora la cuarta fila. Van a levantar 1, 2, 3, lo que corresponde a un solo punto. Luego, para pasar al otro lado, 2 cadenas. En total van a tejer 5 cadenitas. Volteamos nuestro tejido y estamos por el revés. Vamos a tejer directo en los 10 puntos en relieve. Estamos por el revés, ahora los vamos a tejer punto alto en relieve por detrás. Punto por punto. Vamos a volver a repetir los 10 puntos. Aquí tengo 2, 3, 8, 9 y 10 puntos altos en relieve por detrás. 10. De esta manera van a aplicar en todos los puntos de las hojitas. Ahora, vamos a tejer 2 cadenitas. 1, 2. Vamos a seguir reduciendo esta hoja. Dejan un punto, pasan al siguiente. Pero ahora vamos a unir 2 puntos en uno solo. Dejan este, tejen punto alto en relieve por detrás incompleto. Así, no lo van a cerrar todo. De nuevo vuelven a repetir el mismo punto. En el que sigue, punto alto en relieve por detrás incompleto. Una vez que tienen los 2 puntos, este también lo van a sobrar. Hacen lazada y hacen pasar todo. De esta manera hemos cerrado toda la mitad de esta hoja. 2 cadenas, de frente pasan a tejer los 10 puntos en relieve por detrás. Esto lo van a repetir tal como ya les enseñé aquí, los 10, aquí. Terminan de hacer los 10, miran su tejido, van a tejer 2 cadenas y estos 2 puntos unidos ahora en esta hoja. Terminan, hacen 2 cadenas y vuelven a tejer los 10 puntos. De esta manera van a completar toda la cuarta fila. Para terminar nuestra cuarta fila, van a terminar después de los 10 puntos en relieve y las 2 cadenitas, dejando un punto y debajo de las cadenas solo van a tejer punto alto. Habíamos comenzado de esta manera en el principio y también hemos terminado igual. Ahora, vamos a dar la vuelta a nuestro tejido con 4 cadenas. Y vamos a tejer nuestra quinta fila. Después de las 4 cadenas, aquí a la altura del punto alto, ahí mismo, van a tejer punto alto. Esto va a representar la mitad de este triángulo, el cual origina una hoja. Tejen 2 cadenas, dejan un punto, pasan al siguiente para tejer punto alto en relieve por delante, ya que las hojitas están por este lado. Vamos a tejer de esta manera dejando un punto, 8 puntos en relieve. El último también no se teje. Van a completar, aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos en relieve por delante. Noten, el último también no se teje. Luego, 2 cadenas. Van a pasar a tejer aquí encima de esta unión, ahí punto alto. Luego 3 cadenas, ahí mismo punto alto. De nuevo 2 cadenas, pasan a la siguiente hoja y repiten estos 8 puntos. Este lo dejan, pasan al siguiente. Van a completar 8. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El último no se teje. 2 cadenas, de nuevo vuelven a repetir el triángulo. Encima de esta unión, punto alto, 3 cadenas, punto alto. Vuelven a tejer las 2 cadenitas, dejan un punto, pasan al siguiente. De esta manera completan toda la quinta fila. Y a la vez les quiero mencionar que
Todo lo que he tejido aquí es la misma cantidad de puntos que tenemos en la primera fila. Noten, el triángulo, aquí también está. Luego las cadenas y los 8 puntos. Esos 8 puntos están aquí. Luego las cadenas, el triángulo, el cual está aquí, las cadenas, aquí. De nuevo volvemos a tejer los 8 puntos, los cuales están aquí. Van a repetir todo lo que ya hemos tejido. La única diferencia es que no está en la misma dirección estos triángulos. Están intercalados. Porque aquí hay 2 hojitas, aquí en medio va a salir otra hojita. Y también aquí. Va a llegar una cierta fila en la cual vamos a volver a repetir tal como está y en la misma dirección todos los puntos. Pero como les menciono, en esta fila prácticamente es todo lo mismo. Lo único es que está en diferente posición. Para terminar nuestra quinta fila, vamos a terminar de esta manera. Después de los últimos 8 puntos, y también dejan un puntito, tejen 2 cadenas y en la tercera cadena van a tejer punto alto. Luego 1, 2 cadenas. En ese mismo lugar punto alto. Hemos terminado de la misma manera como hemos comenzado, con este pequeño triángulo. Vamos a tejer ahora nuestra sexta vuelta. Levantan 3 cadenas, voltean su tejido. Estamos por el revés. Vamos a tejer en esta fila y debajo de estas 2 cadenas la mitad de estas hojas, o sea, la mitad de los puntos. Aquí teníamos 10, vamos a tejer 5. Ya tenemos 1, seguimos, 2, 3, 4 y 5. Solo la mitad de las hojas, 5. Luego van a hacer de cuenta también que esto es la mitad y esto es lo que estamos tejiendo. Entonces ustedes van a repetir todo lo que hemos tejido en la segunda fila. Después de estos puntos que pertenecen a la hoja, tejen 2 cadenas y 6 puntos en relieve. Lo mismo vamos a repetir. 2 cadenas, dejan el primero, pasan al siguiente y como estamos por el revés, van a tejer puntos altos en relieve por detrás. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El último no se teje, al igual que aquí. Luego miran su tejido y van a copiar 2 cadenas y los 10 puntos. Lo mismo se repite. 2 cadenas, pasan directo debajo de las 3 cadenas y tejen 10 puntos altos. 1, 2 y 10. 10 puntos. Vamos a volver a tejer las 2 cadenas y pasamos a la siguiente hoja. La hoja ya la estamos disminuyendo. Hasta aquí hemos repetido puntos y ahora vamos a disminuir hasta terminar así en este punto. El primero no se teje, pasan al siguiente. De la misma forma que he tejido aquí, vamos a tejer 6 puntos en relieve por detrás. Aquí tengo 2, 3, 4, 5 y 6. El último no se teje. 2 cadenas, pasan directo aquí a tejer los 10 puntos altos. De esta manera van a tejer toda la sexta fila. Para terminar la sexta vuelta, van a terminar de esta manera tal como comenzaron. Después de los últimos 6 puntos y las 2 cadenas, van a tejer directo en este triángulo. Van a tejer 5 puntos altos. Aquí tengo 2, 3, 4 y 5. Tejen 2 cadenas, voltean su tejido. Estamos por la parte delantera. Vamos a tejer también todo lo que hemos aplicado en esta tercera fila, en la que tejimos 4 puntos y los 10 puntos de nuevo. Para comenzar, vamos a aplicar la mitad de una hoja. Después de las 2 cadenas, recogen todos estos puntos en relieve por delante. Con las cadenas son 2, 3, 4 y 5. 2 cadenitas y vamos a seguir con la disminución de la hoja. Dejan este punto, pasan al siguiente. 1, 2,
3, 4. 2 cadenas, el último no se teje, pasan directo a tejer los 10 puntos en relieve por delante. 1, 2, 3, 9 y 10. 10 puntos en relieve por delante, al igual que aquí y también al igual que aquí. Terminamos de hacer los 10 puntos, tejen 2 cadenas, 4 puntos. 2 cadenas, dejan un punto, pasan al siguiente. 1, 2, 3 y 4. De esta manera van a completar la séptima fila. He completado toda la fila número 7. Vamos a tejer ahora la fila número 8. Aquí también he terminado con los 5 puntos en relieve. Noten, volteamos el tejido. Ahora la fila número 8. 2 cadenas y estamos por el revés. Vamos a tejer todos los mismos puntos. Vamos a repetir los 5 puntos. Y aquí también 1, 2, 3. 3 filas eran lo mismo. Lo mismo también aquí se repite. Tengo 2, 3, 4, 5 puntos. Ahí está. 2 cadenas. Vamos a cerrar esta hojita de la misma manera como hicimos aquí. 2 puntos unidos. Dejan uno, pasan al siguiente, incompleto. Al siguiente, también incompleto. Lazada, lo cierran. 2 cadenas, pasamos directo a tejer de nuevo los 10 puntos en relieve por detrás. Ahí está. Completan los 10 puntos. Completan los 10 puntos, tejen 2 cadenas. De nuevo vamos a cerrar esta hojita. Dejan un punto, punto incompleto. En el siguiente, punto incompleto. Lazada, cierran. 2 cadenas. De nuevo aquí vamos a repetir los 10 puntos en relieve por detrás. Completamos así toda la fila número 8. He completado todo lo que corresponde a la fila número 8. También he terminado con 5 puntos. Ahora, la fila que vamos a tejer, tejen con 2 cadenas. La fila que vamos a tejer, vamos a volver a repetir todo desde el principio, desde la primera fila tal como está. Por ejemplo, habíamos comenzado con 4 puntos, los cuales vamos a aplicar ahora. Luego las 2 cadenas y el triángulo. Este triángulo siempre se aplica después que terminan de tejer las hojas. Noten aquí habíamos terminado y tenemos un triángulo. Aquí también hemos terminado y vamos a tejer un triángulo. Y justo está en la misma dirección. Lo mismo también los 4 puntos. Y de igual forma van a copiar todo lo que tienen en la primera fila ahora en esta fila. Después de las cadenas vamos a tejer 3 puntos más. Con este son 2, 3 y 4. El último no se teje, se deja. 2 cadenas y vamos a volver a repetir el triángulo encima de esta hoja. Punto alto, 3 cadenas en ese mismo lugar, punto alto. 2 cadenitas. Vamos a mirar nuestro tejido y tenemos 8 puntos. Los mismos vamos a repetir. Dejamos uno, pasamos al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a unir aquí mi hilo. Hasta aquí usé 200 gramos. Voy a usar ahora otros 100 gramos. Aquí tengo 5, 6, 7 y 8. El último no se teje. Tengo 8 puntos en relieve por delante. Lo mismo que tenía en la base, 8 puntos. Voy a tejer 2 cadenas y el triángulo. 2 cadenas, pasan al siguiente punto, punto alto. Luego 3 cadenas, ahí mismo punto alto. Y noten, tenemos el triángulo justo en la misma dirección del primero.
Aquí también es lo mismo, sino que aquí intercalan los puntos. 2 cadenas, ahora 8 puntos de nuevo. De esta manera ustedes van a completar todo lo que han tejido en la primera fila. Repetición en la 9ª fila. Terminan de tejer esta fila y también van a terminar de la misma manera con los 4 puntos en esta fila. Terminan esta fila y la siguiente fila van a volver a repetir todo lo que hemos tejido en esta segunda fila. Luego la tercera, la cuarta, la quinta y así van a repetir ustedes todo el largo de su chaleco o suéter. Les voy a mostrar cuántas hojas tejí en el chaleco para aplicar también en este suéter. Para el chaleco tejí 1, 2, 3, 4, 5 hojitas en relieve, las 5 completas. Ahí está, noten el último punto, el cual cierra toda la hoja. De este mismo tamaño voy a tejer el otro suéter de color beige. Ustedes pueden tejer si desean más largo o también más cortito. Eso va al gusto de ustedes. Voy a avanzar para enseñarles a tejer las mangas. Esto, como es chaleco, lo terminé con punto cangrejo. Si desean lo dejan ahí, si no también le vamos a colocar las mangas.